Muy bien, queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un placer estar en este día lunes, ¿verdad? Donde todavía sentimos la presencia del Señor después de haber pasado el día de reposo hace unos cuantos días. Y qué bueno, ¿verdad? Que nos encontramos en este momento, en este espacio, la iglesia en estudio. Entonces, vamos a continuar hoy con nuestro estudio. Recuerde que esta semana estamos estudiando testificar con el poder del Espíritu Santo. Claro que sí. Entonces, vamos a pedirle al Señor de que nos guíe de la mejor manera para que el estudio de hoy sea bien interesante, bien, que sea muy provechoso para nuestras vidas espirituales. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias porque tú nos cuide, siempre nos has cuidado, nos has bendecido. Gracias, bendito Padre, porque tú eres un Dios de amor, tanto que diste a tu Hijo a morir por nosotros. También gracias porque el día de ayer estudiamos de que también enviaste tu Santo Espíritu y todo esto tiene que ver para el plan de salvación, para nosotros alcanzar, Señor, lo que tú quieres que busquemos, la salvación para la eternidad. Gracias, Señor, por ser tan amoroso y claro, también te agradecemos por esa obra ministerial que hacen los ángeles, ¿verdad? Tuyos, que también están haciendo un gran trabajo por cada uno de nosotros. Te ruego, bendito Padre, que bendice a cada persona que está escuchando tu palabra, que sea una gran bendición y que podamos, Señor, el estudio de tu palabra ser muy provechosa en este momento. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, una iglesia llena de poder. Entonces, siempre nosotros conocemos como el libro de los Hechos de Apóstoles, así con ese nombre, el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero alguien decía una vez, por ejemplo, la lección de esta semana me llamó la atención de este día lunes, que dice que también se le debe llamarle como los Hechos del Espíritu Santo. Y claro, vamos a ver, yo creo que no hay otro libro en la forma en que se ve la cantidad de personas que llegan acudiendo a Cristo, ¿verdad? Buscando del Señor, cómo muchas personas fueron convertidas. Y creo que vamos a ir a nuestro primer texto de la Biblia que nos menciona allí en el libro de Hechos capítulo 2 y el verso 41. Hechos capítulo 2, el verso 41 y el verso 42. Vamos a encontrar allí realmente una iglesia, el inicio de la iglesia lleno del poder del Espíritu Santo. Y dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 ¿qué? Personas. Oh, qué tremendo, mis hermanos. Solamente usted póngase a pensar una sola predicación que se hubieran añadido 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban, vean lo interesante de esto, que perseveraban en la doctrina de qué? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí realmente vemos o encontramos una iglesia unida, una iglesia donde no hay divisiones, una iglesia donde no hay poder, el poder del chisme, una iglesia donde realmente aunque todos son de diferentes pensamientos, diferente educación, de muchas maneras, personas muy distintas, todos estaban ¿qué? En comunión. Y eso es lo que está buscando el Señor hoy en día en su pueblo, que realmente haya una unidad completa en Cristo Jesús, una unidad donde se pueda realmente demostrar que allí está realmente el amor de Dios, el Espíritu del Señor. Y lo más interesante, ¿verdad? Que ellos, no importa cómo estaban, que ellos partían el pan, compartían las oraciones, estaban todos juntos allí. Y más adelante vamos a terminar de pronto leyendo lo que dice este capítulo, que es muy emocionante. Pero a mí solamente me pone a pensar realmente esa iglesia llena de poder, cómo alcanzaban a muchos, ¿no? Y cómo fue el inicio en una predicación tan poderosa y tan potente, llena del Espíritu Santo, que el texto dice que como 3,000 personas llegaron a entregarse en un solo día. Ahora vamos al capítulo 4, el capítulo 4 de Hechos y el verso 4. Vamos a ver, porque no solamente la única referencia que tenemos en cuanto a esas conversiones que se hizo, ¿no? Pero vamos
al capítulo 4 y el verso 4. Dice, pero algunos, no dice algunos o algunos pocos, no, dice que muchos, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! Estos están mejor todavía. El otro nos decía 3,000 personas y aquí nos dice 5,000. ¿Y qué es lo que dice? Que mucho fue lo que creyeron, ¿verdad? En esa predicación tan potente que se estaba dando, presentando ese mensaje real de salvación, ese mensaje puro. O sea, y qué triste volver a repetir lo que he dicho en muchas ocasiones, cómo el pueblo de Dios, el pueblo judío, había perdido esa misión, ¿verdad? Y la misión era alcanzar a muchos pueblos, pueblos paganos, ¿verdad? Que hacían cosas terribles, como mostrar ese Dios verdadero, ese Dios único, ese Dios que también los creó a ellos, pero ellos perdieron esa noción de la predicación, de esa misión, que después tuvieron que llegar a ser cumplidos por quienes, por los primeros judíos cristianos, ¿verdad? Y que con el tiempo muchos de ellos llegaron incluso se fue expandiendo por estas naciones, pero que muchos de ellos ya no eran judíos, sino que también eran gentiles que habían conocido la palabra del Señor y estaban llevando ese mensaje a sus propios paisanos, por decirlo así, a sus propios familias, a sus propios pueblos. El verso 31, ahora pasamos al mismo capítulo 4, pero el verso 31 dice de la siguiente manera. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo será aquel momento antes de que Cristo venga, cuando nuevamente vamos a recibir el Espíritu Santo como se recibió allá en el Nuevo Testamento, allá en el libro de Hechos? Cuando veamos, tremendo sería, ¿verdad? Cuando empiece a temblar todo y saber que el Espíritu Santo que ha llegado a nosotros y que estará con nosotros para ese mensaje de salvación, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo algunos textos más para ver cómo se fue cumpliendo a través del tiempo y de los años ese cumplimiento. El capítulo 5 y el verso 14. Vamos al 5 y al verso 14. 5:14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de qué? De mujeres. Qué tremendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Señor a través de su palabra no solamente tocaba a hombres, sino también que mujeres. Y usted va a encontrar más adelante en otras partes que también familias enteras se convertían y esto tenía que ser así. Qué bonito, ¿verdad? Capítulo 6. Vamos al capítulo 6 y el verso, capítulo 6 y el verso 7. 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que obedecían la fe. Tremendo. Aquí estamos viendo que la predicación del Señor, el evangelio no tiene límites, tanto que dice aquellos, imagínense, sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ah? Ustedes recordarán, mis hermanos, que incluso sacerdotes estuvieron aquel día, en el día de que cuando Cristo fue crucificado. Muchos de estos sacerdotes odiaban a Cristo. Era una cosa terrible. Muchos sacerdotes no quedan. Pero aquí vemos que cuando comenzaron a predicar la palabra del Señor, dice que se comenzó a multiplicar los cristianos. ¿A dónde? En Jerusalén. Y esto eran judíos. Y lo más interesante es que muchos sacerdotes también obedecían a la palabra del Señor. Amén. Eso es uno de los textos. Déjeme decirle que, bueno, toda la Biblia me gusta, ¿verdad? Pero hay ciertos libros en la Biblia que me encanta, especialmente este libro histórico para mí de la primera iglesia es emocionante porque ustedes van a encontrar todas estas conversiones, como muchos de ellos sufrieron a pesar de que sufrieron persecución,
cómo siguieron adelante predicando la palabra del Señor. Y esto es muy lindo, muy hermoso, que el Señor lo dejó registrado para que digan, vea cómo muchos de ellos dieron sus propias vidas, ¿verdad? Para que el mensaje nos alcance hasta el día de nosotros. Es algo tremendo cómo el Señor realmente, muchos lamentablemente no entienden que la palabra del Señor tiene poder, poder para transformar los corazones de las personas. Y aquí vemos claramente que no solamente los sacerdotes, todos ellos habían de pronto resistido a la palabra del Señor, pero lo interesante es que el libro de Hechos, aquí en la palabra del Señor, encontramos de que muchos de ellos dejaron esas mente preconcebida y abrieron su corazón a Cristo Jesús y se entregaron. Eso es muy lindo, muy maravilloso, ¿verdad? Entonces, quiero leer ahora, siempre me gusta ir al espíritu de profecía y yo quiero ir a esa cita que tenemos en nuestras notas del espíritu de profecía de la hermana White, testimonio para los ministros, testimonios para los ministros, una cita sacada de la página 144 y 145, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, el Espíritu Santo, creo que dice que el Espíritu Santo debe ser el agente divino para convencer de pecado. Ahí está. Cada persona que se convertía era porque estaba siendo convencido de qué? De pecado. El agente divino presenta al orador los beneficios del sacrificio hecho ¿a dónde? En la cruz. Y cuando la verdad es puesta en contacto con las almas presentes, Cristo las gana para sí y obra para transformar ¿qué? Su naturaleza. El Señor está listo a auxiliarnos en nuestras debilidades, a enseñar, a guiar, a inspirarnos ideas de origen celestial. Qué tremendo, ¿eh? Que es ver cómo el Señor dice que no importa que el Señor, el agente divino que el Espíritu Santo nos ha dado para ganarnos para Cristo, transforma nuestra mente, nuestros corazones, nos enseña, nos guía. Y recuerden que la palabra del Señor que fue guiada por Él, claramente la Biblia nos enseña principios de los cuales nosotros debemos afianciarnos o dejarnos guiar por la palabra del Señor, que la palabra del Señor tiene poder para transformar, ¿verdad? Es palabra del Señor. Algunos creen que de pronto la Biblia tiene ese poder si la dejamos en un altar abierta en el Salmo 91, Salmo 93 o qué sé yo. Y no, la palabra del Señor no tiene poder así. La palabra del Señor tiene poder, que la que fue inspirada por el Espíritu Santo es cuando nosotros la abrimos, la leemos, la estudiamos, la meditamos y permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Decir, bueno, aquí dice que es malo ser codicioso, pues voy a dejar de ser codicioso y pedir la ayuda del Espíritu Santo. La mejor guía que podemos tener, mis hermanos. No hay otro libro, ¿verdad? Yo sé que hay muchos libros que dan buenos consejos, muchas cosas interesantes, pero un libro completo como la palabra del Señor no lo hay, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo el texto. Cuando poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar almas. Y sin embargo, cuando pueden hacer por medio de Cristo, si están imbuidos en su espíritu, el maestro humano no puede leer los corazones de sus oyentes, pero Jesús dispensa la gracia que toda alma necesita. Él comprende las posibilidades del hombre, su debilidad y su fuerza. El Señor está obrando en el corazón humano y un ministro puede ser para las almas que escuchan sus palabras un sabor de muerte para muerte, alejándolos de Cristo. O si es consagrado y devoto, si desconfía de sí mismo y mira a Jesús, puede ser un sabor de vida para las almas que ya están bajo el poder convincente del Espíritu Santo y en cuyos corazones el Señor está preparando el camino para los mensajes que Él ha dado al agente humano. Qué tremendo, mis hermanos,
esta cita, ¿verdad? Y algo que me ha impresionado para aquellos que trabajan en el ministerio. Si son ministros que no están consagrados para el Señor, pues realmente sus palabras no van a ser vida para vida, sino muerte para muerte. Pero si son ministros consagrados, ¿verdad? Entregados completamente al Señor, cualquier palabra hermosa que pronuncie de su boca, ¿verdad? Palabras del Señor van a alcanzar a muchas personas. He ahí la razón por la cual estos ministros del libro de Hechos alcanzaban a tantas personas. Ustedes pónganse a pensar, en un día 3,000 personas, otro tiempo después 5,000, y cómo ver cómo el número iba en aumento, aumento cada día, ¿verdad? Tremendo, porque eso es demostrar cómo el Espíritu Santo realmente está trabajando en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque son personas que han permitido que se nieguen a sí mismos, personas que han dejado que el Espíritu Santo los transforme para después que utilizarlos en la obra del Señor. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. También quiero leer Hechos capítulo 16 y el verso 5. Hechos 16 y el verso 5. Otra cita pues bastante interesante, ver cómo la iglesia dice así que las iglesias eran que confirmadas ¿a dónde? En la fe, y aumentaba en número cada día. ¿Y cuál era el secreto, mis hermanos? El secreto era que tenían el Espíritu Santo, habían permitido que el Señor los tocara. Entonces, Lucas toma nota y registra el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de estas personas. Y entonces el punto importante aquí es que detrás de cada uno de los grandes números hay seres humanos individuales, ¿verdad? Que cada uno un hijo de Dios, porque en Jesucristo murió. Entonces vemos son personas individuales, personas que de pronto no llevaban una vida de pronto tan consagrada, pero en un momento decidieron seguir a Jesús, permitieron que el Señor transforme su corazón, y vemos los grandes resultados. Ustedes van a ver, por ejemplo, el apóstol Pedro, cómo era antes, ¿verdad? Los apóstoles, estaban los hijos del trueno, ustedes van a ver que cada uno tenía algunos problemas, dificultades, pero en algún momento se dejaron moldear. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, para facilitar el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, se plantaron nuevas iglesias. Y cada vez que iban aumentando el número de personas, pues, ¿qué pasaba? Iban instalando o estableciendo iglesias en diferentes partes, y vamos a encontrar más adelante, ¿verdad? Que ya después el apóstol Pablo envía todas esas cartas a diferentes iglesias en Colosas, en Efesios, en Roma, ¿verdad? Y en diferentes partes, en Filipos, y era porque la obra estaba creciendo, que en estos lugares apartados fuera de los territorios del pueblo judío, estaba también creciendo las iglesias, no solamente con judíos, sino también con quién, con personas gentiles. Entonces, y una de las razones que podíamos decir por las cuales la iglesia primitiva creció rápidamente, es porque la iglesia se renovaba constantemente mediante la restauración de nuevas iglesias. Entonces, ese es el asunto. Y es emocionante cuando vemos cómo las iglesias, sale otra iglesia, ¿verdad? Se van cada vez aumentando. Y qué bonito, porque eso es realmente ver la obra del Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir de que muchas iglesias, cuando no crecen, lamentablemente es porque muchas iglesias o los miembros de la iglesia son personas que lamentablemente no, sus vidas no están llenas del poder del Espíritu Santo. A veces encontramos que son iglesias conflictivas, iglesias que tienen problemas entre ellos, y la obra está detenida. La obra está quieta, la obra no avanza, ¿verdad? Mientras otras iglesias avanzan y avanzan, estas iglesias no. Entonces, es un llamado que yo hago a todos nuestros hermanos de nuestras diferentes iglesias, que unámonos, que sí somos de pensamiento distinto, educación distinta, pero aprendamos a tolerarnos cada uno a nosotros mismos, ¿verdad?
a tolerar a nuestros prójimos, aceptarlos tal como son y así avanzar. Hermanos, hay una misión que cumplir, el Señor viene pronto y el Señor va a llamar nuestra atención en aquel día cuando Él venga. ¿Y dónde está el rebaño que pedí que buscara, verdad? Y no solamente es un tema para pastores, es un tema de cada uno de nuestros hermanos, cómo predicar, ¿verdad? El Evangelio con una simple literatura. Es que muchos creen que predicar es como lo hizo Pablo allá en lugares, allá parado, donde la gente se convertía. No necesariamente. La predicación también la alcanzamos a través de una revista. La predicación la alcanzamos a través de cuando vemos a un compañero de trabajo que de pronto tiene problemas, decir, voy a orar por ti, ¿cierto? Buscar la forma de regalarle un versículo a una persona y así poderle decir lo que está sucediendo hoy en día, que es el cumplimiento de las profecías que están registradas en la palabra del Señor. Cuando nosotros despertamos ese interés, ellos van a preguntar, van a cuestionar, bueno, ¿por qué? Y es la oportunidad linda para nosotros poderle presentar a Cristo Jesús. Mis hermanos, no olviden que esto es la labor nuestra, ¿verdad? Y ver cómo la iglesia crece en gran manera. Pero si nosotros no hacemos nada, pues va a ser muy difícil. Entonces, mis hermanos, vuelvo y repito, yo creo que eso es lo que voy a reiterar, voy a repetir durante esta semana. Entreguemos a nuestro Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados y dejemos que el Señor, al llegar a nuestras vidas, podamos alcanzar a muchas personas, a nuestras familias, familiares, ¿verdad? Nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo y a muchas personas más. Que el Señor Jesús les bendiga y no olviden que hay una misión que hay que cumplir. Que el Señor los guarde.